Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 6, los 4 carros. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus cuidados. Pedimos el perdón por nuestro pecado y te pedimos, Señor, cada día que nos ayudes a ser dóciles a la dirección de tu Santo Espíritu. Por eso hoy venimos para pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos des sabiduría y entendimiento para que al estudiar el libro de Zacarías podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. Recordemos un poco el marco histórico de Zacarías. Él es un profeta enviado a aquellos que volvieron a Jerusalén, que por orden de Ciro debían reconstruir el santuario. Se nombró un gobernador que era Zorobabel y un sumo sacerdote que era Josué. Cuando comenzaron la obra de reconstrucción se encontraron con mucha oposición. En primer lugar, interna, porque aquellos ancianos que conocieron el primer templo se lamentaban por este templo más pequeño y con menos magnificencia que el templo de Salomón. Esto trajo desconcierto entre el pueblo. Y la segunda es que enfrentaron oposición externa cuando los samaritanos no fueron bienvenidos en Jerusalén. Se convirtieron en opositores, levantaron calumnias, sobornaron mensajeros que llevaran informes negativos. Con estos problemas mucha gente se desanimó y dejó de construir el templo y se dedicaron a edificar sus casas y establecer sus negocios y se olvidaron de lo más importante. Dios entonces envía a Zacarías con mensajes claros para dar ánimo, fortaleza y esperanza y para decirles que el Dios Todopoderoso les acompañaba y que iban a construir el templo con la ayuda y poder que el Señor les otorgaba a través de su Espíritu. Para ello el Señor le dio 8 visiones a Zacarías. Hoy vamos a estudiar la 8ª visión, que va del capítulo 6, del 1 al 8. La visión de los 4 carros. Presenta a Dios supervisando los asuntos de la tierra para el cumplimiento de su propósito divino, tal como se presentó en las visiones anteriores, y se asegura el éxito de la misión de Israel. De las 8 visiones, esta es quizás la más oscura de todas. Todavía no se ha dado una explicación plenamente satisfactoria de los diversos símbolos que en ella hay. Algunos comentadores, como Philip Samman, en su libro Retratos de Jesús, comenta que esta visión el Señor muestra su juicio contra las naciones establecidas en torno a Israel. Pero es interesante que este juicio ocurre después que el pueblo de Dios, Israel, ha sido juzgado como nación y de manera individual, que fue lo estudiado en la visión 6 y 7. Una vez que este juicio del pueblo de Dios ha terminado, entonces viene el juicio de las naciones impías. Esto es interesante porque Pedro nos lleva a reflexionar sobre un asunto importante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio divino comienza por los hijos de Dios, porque aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador se bautizaron. Su vida debe ser revisada para comprobar si viven a la luz del mensaje que han aceptado. Esto es claro en todo el simbolismo de la Biblia. Elena de White afirma: en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios
arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Conflicto de los siglos, página 534. Así que primero es el juicio de los hijos de Dios y posteriormente es el juicio de los impíos, tal y cual lo presenta Zacarías en su libro. Después que el pecado ha sido quitado de Israel, ahora el Señor pronuncia juicio contra las naciones que están alrededor de Israel. La octava visión que está en Zacarías 6, 1 al 8, que aunque no podemos dar un significado a cada detalle de la visión, sí podemos sacar algunas lecciones importantes. Leamos el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión, y vi 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Esta es una de las visiones más oscuras. No se dan tanto detalles. Se le muestra al profeta 4 carros que salían de 4 montes de bronce. No tenemos una claridad del significado de los montes. Lo que sí es claro es que no representan lugares geográficos. Sigamos con los versículos 2 y 4. En el primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos y el cuarto carro por caballos overos rucios rodados. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Aquí al profeta se le muestra que estos carros que son tirados por caballos de diversos colores, algunos le dan significado al color de estos caballos. El negro representa hambre y muerte, por ejemplo, pero no tenemos ninguna evidencia bíblica que apoye tal afirmación. A cada uno se le ha asignado recorrer la tierra en un área geográfica específica: norte, sur, oriente y occidente. Sigamos leyendo el versículo 5. Estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Es decir, los carros salen de la presencia del Señor. Es como si los montes representan el gobierno eterno de Dios. El Señor lo que sí nos dice es que ¿qué representan estos carros? Son los 4 vientos del cielo. Esta representación de los 4 vientos del cielo aparece en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Daniel 7:2 dice: Daniel dijo, miraba yo en visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El número 4 es símbolo de universalidad. Es una referencia a los 4 puntos cardinales de la tierra. Estos vientos cumplen la voluntad de Dios sobre las naciones que están en estos puntos cardinales. Estos vientos pueden simbolizar los diferentes conflictos que sufrirán estas naciones impías, que son la ejecución de los juicios de Dios sobre estos pueblos. Sigamos con los versículos 6 y 7. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos y los overos salen hacia la tierra del sur. Los salazales salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Les dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Al enviar los caballos a los diferentes puntos cardinales, hay una alusión específica a la tierra del norte, de donde se considera que llegó la invasión de los babilonios, ahora dominada por los medos y los persas. Pero el versículo 8 dice: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Había una crisis en el norte, y fue enviado un ángel allí y le trajo después buenas noticias que le trajeron paz. Es una referencia a la crisis
que menciona Daniel 10 cuando las noticias falsas dadas por los enemigos de Israel hicieron que Darío considerara la posibilidad de anular el decreto e impedir que se reconstruyera el templo. Pero bajo la intervención divina, Darío ratificó el decreto y envió recursos necesarios para concluir la obra que había empezado. Estas buenas noticias dieron paz a los israelitas que al recomenzar la reconstrucción del templo tuvieron todo lo necesario y concluyeron con la obra de Dios, sabiendo que Él interviene en el momento preciso, porque Dios peleó por su pueblo y la victoria estaba asegurada. Esto debe darnos ánimo en seguir adelante confiando en el poder de Dios. Elena de White nos enseña: los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados, incitados por Satanás. Los gobernantes de este mundo procuran destruirlos, pero si pudiesen abrírsele los ojos, como se abrieron los ojos del siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas. Se pone sobre los probados y tentados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones, los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Libro Profetas y Reyes, página 434. Nuestra única seguridad es estar bajo la sombra del Omnipotente, en aceptar su justicia y rendirnos a su dirección. La segunda parte del capítulo 6 de Zacarías son los versículos 9 al 15. La corona sobre Josué. Presentan un notable simbolismo de la obra del Mesías. La obra de restauración debía proseguir hasta el glorioso clímax con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. Vamos a considerar algunos detalles. Leamos los versículos 9 y 10. Me fue dirigida palabra de Jehová que decía: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. En las visiones anteriores el profeta era un observador de lo que el Señor le mostraba y transmitía el mensaje al pueblo, pero ahora es protagonista de lo que el Señor quiere transmitir. Las instrucciones que se dan aquí, el profeta quizás debía llevarse a cabo como parte de la ceremonia inaugural de Josué como sumo sacerdote cuando se reanudaran los servicios del templo. Los 3 varones que se mencionan eran representantes de los que aún vivían en Babilonia. Leamos el versículo 11. Tomarás pues plata, oro, harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Aquí el profeta recibe la orden de tomar el oro, quizás traído por algunos judíos que vivían en Babilonia y que habían venido a Jerusalén. Debía fundir esos metales preciosos y hacer una corona que debía colocar sobre Josué. Josué era el sumo sacerdote, pero al ser coronado en este mensaje se mezclaba en una persona esa doble función de sacerdote y rey. Esta misma doble función se conoce de Melquisedec. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este sacerdote rey es un símbolo de Cristo. Pablo es quien nos lleva a esta interesante aplicación. En Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 3, cuando dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Y en Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo vino a cumplir su función como sacrificio por nuestros pecados y ascendió al cielo para ser nuestro sacerdote y sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, pero vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Josué, sumo sacerdote, coronado, se convierte en un símbolo de Cristo. Esta es una profecía mesiánica que nos habla de aquel que es sacerdote y rey. Sigamos estudiando Zacarías 6. Cuando está coronando a Josué, Zacarías debía repetir las palabras que Dios le ordenó. Veamos los versículos 12 y 13. Aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Este renuevo brotará de sus raíces, no es otra cosa que un símbolo de Cristo. Isaías compara la obra de Cristo como el Mesías, como un renuevo. Leamos Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero este renuevo que da su vida por nosotros, leamos versículos 11 y 12 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La obra de Cristo en favor de nosotros es comparada con el renuevo. Lo que estaba echado a perder, lo que estaba en tierra seca, vio la vida, vio la oportunidad de salvación por medio de Cristo. En la visión de Zacarías se repite 2 veces la obra de reconstrucción del templo de Jehová. La obra principal de Josué como líder era la reconstrucción del templo. Eso significaba el restablecimiento del sistema de adoración. Dios mandó a construir el templo para habitar en medio de su pueblo. Es ahora volver a levantar la casa de Dios. El lugar se manifestará la gloria de Dios. Cuando el Señor establezca su reino sobre esta tierra, Dios morará con su pueblo. El apóstol Juan, cuando describe la Nueva Jerusalén, dice: yo no vi en ella templo, porque el Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. Es más, el centro del gobierno divino se trasladará a la tierra. Mire lo que dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3 y 4. Zacarías está proclamando el establecimiento del reino del Mesías. Zacarías habla de un consejo en el trono del rey sacerdote. Entre ambos habrá concordia y paz. Esto es una increíble descripción apocalíptica en donde el trono de Dios y del Cordero estarán juntos, porque el plan de salvación es una iniciativa de la divinidad. Jesús nos muestra que el plan de salvación surge del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el hombre. Juan capítulo 16, versículo 26 y 27 registra: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo. Este consejo de paz nos ama, y cuando este mundo se restablezca, este consejo de paz reinará por la eternidad como un testimonio del amor y la justicia divina. Sigamos con Zacarías, capítulo 6, ahora el versículo 14. Las coronas servirán a Helem, a Tobías,
a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Helem es otro nombre de Eldai, y An otro nombre de Josías. En este caso la corona no va a ser mantenida por Josué, sino que debía servir como recuerdo de la devoción de los hombres que vinieron desde Babilonia y, más importante, como un recordatorio de la venida del Mesías y la esperanza última para Israel. Pero este último capítulo termina con un interesante cuadro, versículo 15. Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Los que están lejos es una referencia a los gentiles que se unirán al reino mesiánico y se restaurará todo el sistema de adoración al verdadero Dios. Pero debemos recordar que estas promesas que Dios da sobre el futuro de Israel eran condicionales. Lamentablemente Israel como nación no cumplió con todas las condiciones del pacto. Entonces estas promesas, privilegios y responsabilidades es ahora para la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, 19 al 22 lo siguiente: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros ahora somos llamados a estar en la presencia del Señor por siempre. Pero Zacarías 6:15 termina con una frase que debemos considerar. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Esta profecía es condicional a la respuesta al llamado del Señor. Todas las promesas de Dios están listas para nosotros. Los dones de que Dios ha preparado para nosotros son grandes y especiales, pero serán dados si escuchamos, si prestamos atención, si estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir, si queremos obedecer. Dios abre sus brazos, toca la puerta, toma toda la iniciativa para poder salvarnos, y lo único que espera es nuestra respuesta. ¿Tú qué le dirás al Señor? ¿Cuál es tu respuesta? Que hoy puedas responder al Señor de manera positiva y pueda darle la oportunidad a que Él reine en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Es mi oración por ti en este momento. Amén.